Buenas tardes, compañeros. A continuación he plasmado el tema que elegí a través de esta estrategia, de un video, con el fin de explicar el tema contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica. Hacia el año 1492, el año en que sucedieron varios acontecimientos, entre ellos es el año en que finaliza la reconquista de la península ibérica, que inició en los años más o menos entre el año 711 y el 718. Esta reconquista permitió que los reyes católicos dedicaran por primera vez recursos financieros a la exploración marítima dominada por Portugal desde 1415. Los reyes católicos Fernando e Isabel imponen un patrón religioso uniforme que da como resultado la expulsión de los judíos que habían negado convertirse al cristianismo. Igualmente, la unificación comprendió a su vez un proceso de castellanización por sistema político, que decretó el uso del castellano como idioma oficial de la región. También se publica la gramática de la lengua castellana por Antonio de Nebrija, obra que consolida y unifica nuestra lengua. Para ese mismo año, la reina Isabel decidió apoyar a Cristóbal Colón en su intento de descubrir un nuevo pasaje a las Indias. Colón llegó hasta Haití y República Dominicana, donde se encontró con hablantes taínos, y desde ese encuentro entre españoles y taínos se introdujeron palabras indígenas que son utilizadas en nuestra actualidad, que en estos, pues nosotros en nuestra realidad las utilizamos. Y son los siguientes vocablos, que son canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya y yuca, entre otros. Infortunadamente, hacia el año 1550, los taínos fueron desapareciendo completamente a causa de masacres, enfermedades y suicidios. Para el 12 de octubre, Colón descubre el Nuevo Mundo. A partir de ese momento, el español se convierte en la lengua oficial de la región centroamericana y América del Sur, a excepción de Brasil. Las lenguas indígenas en Latinoamérica. En la actualidad existen muchos hablantes de lenguas indígenas que son bilingües en su lengua nativa y en castellano. Se calcula que para ese entonces existían unas 1750 lenguas en Latinoamérica antes de la invasión española. Pero para nuestra actualidad aún sobreviven entre unas 550 a 700 lenguas. A continuación hay un cuadro donde están esas principales lenguas, pues las que aún existen y en los países que existen y de la familia que vienen. La influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano. Para el año 1892, según el estudio de Lenz, se concluía que el español hablado en Chile es principalmente español con sonidos araucanos. Lenz encontró una supuesta influencia mapuche en características fonológicas y léxicas. El pueblo mapuche es el idioma oficial del pueblo mapuche es el mapudungún. Sin embargo, Alonso, más para el año 1953, demostró que las características que había señalado Lenz se encontraban en otras partes del mundo y que no se debía afirmar algo sin antes verificarlo. Entonces,
Él pasó a recomendarle que primero realizara estudios sobre una investigación histórica de la constitución demográfica y una estructura social de la población hispanohablante para determinar el grado de contacto lingüístico y cultural. Igualmente, le hace recomendación que haga una investigación diacrónica y sincrónica del sistema fonético, un conocimiento amplio de las tendencias dialectas hispánicas, incluida su distribución geográfica. La influencia del sustrato lingüístico, que significa pueblos conquistados por otros de lengua distinta, señala que algunas zonas como el Caribe o en las áreas costeras centro y sudamericanas no ha habido influencia indígena, debido a la extensión temprana de la población indígena, mientras que al sur de Chile y Argentina, la zona del Chaco y la frontera norteña del Virreinato de México hubo tanta resistencia a la colonización española. Por este motivo se produjo un intenso proceso de aculturación que terminó en la sustitución de las lenguas indígenas por el español, sin alterar su estructura. Es por esto que solo hubo influencia estructural en las zonas indígenas en zonas rurales, como ocurrió en Paraguay y en menor grado en Yucatán. Igualmente en la zona andina se encuentra influencia del quechua. Buenas tardes, compañeros. A continuación he plasmado el tema que elegí a través de la estrategia de un video. Se basa en explicar lo que significa el contacto del español con las lenguas indígenas en Hispanoamérica. En el año 1492 sucedieron varios acontecimientos, como por ejemplo fue el año en que finalizó la reconquista de la península ibérica, que inició en los años entre el año 711 a 718 más o menos. Esta reconquista permitió que los reyes católicos dedicaran por primera vez recursos financieros a la exploración marítima dominada por Portugal desde el año 1415. Los reyes católicos Fernando e Isabel imponen un patrón religioso uniforme que da como resultado la expulsión de los judíos que habían negado convertirse al cristianismo. Igualmente, la unificación comprendió a su vez un proceso de castellanización por sistema político que decretó el uso del castellano como idioma oficial de las regiones. También hubo la publicación de la gramática de la lengua castellana por Antonio de Nebrija, obra que consolida y unifica nuestra lengua. En ese mismo año, la reina Isabel decidió apoyar a Cristóbal Colón en su intento de descubrir un nuevo pasaje a las Indias. Colón llegó hasta Haití y la República Dominicana, donde se encontró con hablantes taínos. Y desde ese primer encuentro entre españoles y taínos se introdujeron palabras indígenas a nuestro dialecto, palabras que hoy en día nosotros pronunciamos. Entonces, estos siguientes vocablos vienen de raíces indígenas, como por ejemplo canoa, hamaca, cacique, tiburón, huracán, iguana, ají, maíz, maní, papaya y yuca, entre otros. Infortunadamente, hacia el año 1550, los taínos fueron desapareciendo completamente a causa de masacres, suicidios y enfermedades. El 12 de octubre, Colón descubre el Nuevo Mundo. A partir de ese momento, el español se convierte en la lengua oficial de la región centroamericana y América del Sur, a excepción de Brasil.
Lenguas indígenas en Latinoamérica. En la actualidad existen muchos hablantes de lenguas indígenas que son bilingües en su lengua nativa y en castellano. Se calcula que aproximadamente antes de la invasión española existían más o menos entre 1750 lenguas en Latinoamérica. Para hoy en día, en la actualidad, solamente sobreviven entre 550 a 700 lenguas. A continuación, presento un cuadro donde están esas principales lenguas, donde está la lengua, la familia, los países y el número de hablantes. Influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano. Para el año 1892, según un estudio realizado por Lenz, se concluía que el español hablado en Chile es principalmente español con sonidos araucanos. Sin embargo, Alonso demostró que las características que había señalado Lenz se encontraban en otras partes del mundo, por lo que le aconsejó o le recomendó que primero realizara estudios sobre una investigación histórica de la constitución demográfica y la estructura social de la población hispanohablante para determinar el grado de contacto lingüístico y cultural. Igualmente que hiciera una investigación diacrónica y sincrónica del sistema fonético, un conocimiento amplio de las tendencias dialectos hispánicas, incluyendo su distribución geográfica. La influencia del sustrato lingüístico, que significa pueblos conquistados por otros de lengua distinta, señala que algunas zonas como el Caribe o en las áreas costeras centro y sudamericanas no ha habido influencia indígena, debido a la extensión temprana de la población indígena, mientras que al sur de Chile y Argentina, la zona del Chaco y la frontera norteña del Virreinato de México hubo tanta resistencia a la colonización española. Por este motivo se produjo un intenso proceso de aculturación que terminó en la sustitución de las lenguas indígenas por el español, sin alterar su estructura. Es por esto que solo hubo influencia estructural de las zonas indígenas en zonas rurales, como ocurrió en Paraguay y en menor grado en Yucatán. Igualmente en la zona andina se encuentra influencia de checua, quechua en castellano. El contacto de las lenguas en la Nueva España. En el año 1510, Hernán Cortés llegó a México y se encontró primero con los mayas en Yucatán. Al enterarse de la existencia de un imperio en el centro de México, empezó una campaña con la ayuda de diversos aliados indígenas y es ahí donde logra conquistar en 1521 la